Padre, límpianos de todo corazón. Queremos presentarnos como obreros aprobados delante de ti. Úsanos dentro de la debilidad nuestra como humanos. Tenemos dentro el poder del Espíritu, que es el que le da la facultad y la capacidad de poder ministrar tu palabra, que es la que cambia, que instruye, reprende, exhorta, redarguye. Y te ruego pues que seas tú el que vaya por delante y que yo sea simplemente un mensajero apegado a tus escrituras. Te lo pido de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, todos estamos en una guerra espiritual, ¿sí o no? Bueno, a veces tenemos el grave error de creer de que uno es el campeón, tiene el campeonato de dolor o de sufrimiento. Eso es un cuento. Todos tenemos, y el que no tiene pruebas, por ahí le vendrá. Siempre va a haber una prueba grande, un Goliat que tenemos que enfrentar. Y sobre todo la iglesia de Cristo, que es luz del mundo y sal de la tierra, va a estar siempre bajo el ataque de Satanás permanentemente. Porque estamos en una guerra. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando sobre conceptos de la iglesia de Cristo en torno a los 30 años de celebración que tenemos, y el mejor manual es el libro de Hechos. El libro de Hechos, cómo se libra la guerra espiritual. Y hermano, esto es muy importante porque la iglesia, ¿cuáles son las armas de la iglesia? ¿Dónde están las armas de nuestra milicia? Son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vamos a ver que siempre, cada vez que la iglesia avanza, hay una oposición al lado para destruir ese avance. Siempre va a haber esa oposición, porque Cristo lo dijo. Que en el mundo tendréis aflicción, y velad y orad para que no entréis en tentación. También dice que tenemos el adversario, que es el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? ¿A quién? A aquel que no está armado, al que no tiene las defensas espirituales. Entonces, ¿cómo se libra la guerra espiritual? ¿Cómo se libra las batallas de todos los días? Vamos a verla porque tenemos como base el capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12 de Hechos. Hermano, la batalla nuestra se libra orando. Orando, esas son nuestras armas. No importa el tamaño del enemigo, el poder de Dios descansa en la oración. El poder no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Hechos 12, versículo 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este rey Herodes que es tipo diablo, este rey Herodes que está aquí es nieto del rey Herodes el Grande, que fue el que intervino en la matanza de los niños para poder acabar de raíz la venida de nuestro Mesías. Él fue, y este es nieto de aquel. Dice que el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia. Vale la pena decir que en esa época la iglesia no está aquí como nosotros venimos al Dorado. Había edificios, ahora tenemos edificios, lugares, locales. En ese tiempo la iglesia era la reunión de los hermanos, que podían estar debajo de un palo, podían estar a la orilla de un río, podían estar en la casa de fulano, de sutano. La iglesia en verdad era en casas. Entonces aquí dice que echó mano Herodes a unos para maltratarles y mató a espada a Jacobo. ¿Qué Jacobo es este? Uno de los 12. Quita a Judas, que se ahorcó. Aquí está Jacobo, hermano de Juan, que pasó por espada, es decir, fue decapitado. Dice, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado, imagínense, agradado a los judíos celosos de guardar los rudimentos de la ley, enseñando mandamientos que eran de hombre, no de Dios, procedió a prender, o sea, a arrestar también a Pedro, que iba también por el mismo camino de ejecutarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Yo quiero advertir desde ya,
¿por qué Jacobo es decapitado y Pedro liberado? ¿Será que el Señor tiene ciertas preferencias uno sobre el otro? ¿Por qué será que este se muere parte por el Señor y el otro está vivo? ¿Será que hay algún pecado en nosotros que está limpiando el Señor? Hermano, la ganancia de nosotros es la vida eterna. Inclusive morir es ganancia. Y quiero aclarar eso de una vez por todas, porque se corre por allí una corriente viejísima ya, que uno está como una especie de karma que se está pagando y que está sufriendo por algún pecado oculto que tienes. Es cierto que hay disciplina del Señor, pero no todo lo que nos pasa es producto de que estamos purgando o teniendo un purgatorio aquí en la tierra. Aquí lo que nos pasa es que toda esa gente, por ejemplo, Jacobo fue decapitado, pero ¿quién fue también decapitado, hermanos? ¿Quién fue? Pablo fue decapitado. ¿Quién más? Juan el Bautista fue decapitado. Y durante el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la tribulación en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que decapitados. ¿Quiénes son los decapitados por el diablo en aquel tiempo de tribulación? Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los que fueron sacrificados fueron decapitados. ¿Tiene Dios una preferencia sobre Pedro al no ser liberado y Jacobo decapitado? Pedro al final también iba a ser mártir. Y su hermano Juan estuvo expatriado o recluido como prisionero en la isla de Patmos, y allí escribió la revelación del Apocalipsis. Todos fueron mártires, todos. Y Juan quizás fue el único que murió más viejo, porque el Señor también le dijo a Pedro, bueno, ¿y qué si yo quiero que yo venga y esté conmigo? Y entonces pensaron, nunca iba a morir. Pero el Señor le reveló a Juan el Apocalipsis. Pero bien, volviendo al punto, volvamos a donde estábamos. Y dice, y eran entonces los días de los panes sin levadura, eran los tiempos de las fiestas judías, de la panes sin levadura y de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, 16 soldados, que cada 3 horas había un cambio de guardia. 16 soldados, 4 por grupo, 2 dentro de la celda de Pablo, 2 fuera donde está la misma rejilla de la celda. Así que era 4, como esperando que hubiera un levantamiento para liberar a Pablo. Pero siempre pasa lo mismo, porque cuando el carcelero de Filipo, Pablo y Silas fueron recluidos en el calabozo de alta seguridad y puestos en el cepo, como si fuéramos grandes criminales, tratados como malhechores. Y aquí está Pedro, 16 soldados, cada 3 horas había cambio de guardia. Muy bien, y dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Pero para qué? Para sacrificarlo, para ejecutarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y cuáles eran las armas de la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué dice la Escritura? Orad sin cesar. Orad, constantes en la oración. Esas son nuestras armas, las armas de nuestra milicia. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque me sitiaran 10 millares de gente, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Entonces, la guerra nuestra es una guerra espiritual, porque al final de cuentas es una guerra del diablo contra Cristo y de Cristo contra el diablo. Y aquí estamos del lado ganador. Inclusive cuando fueron arrojados los ángeles
con la sublevación del lucero, que después se convirtió en Lucifer, ¿cuántos ángeles fueron arrojados del cielo? A ver, una tercera parte de los ángeles. Entonces quiere decir que ¿cuántas se quedaron en el cielo? 2/3. ¿Quién tiene más? Cobardes. Siempre ponemos a Cristo como si estuviéramos exaltando a veces que el diablo está más fuerte que Dios. ¿Sí o no? Hay a veces la guerra espiritual como una exaltación de que el diablo tiene más poder que Cristo. Cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor es un poderoso gigante. Entonces no es posible, lo digo así como cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está por delante de nosotros. Y no importa el tamaño del Goliat, nuestras armas son espirituales. No puedo aceptar a un hermano que me diga, bueno, pastor, hemos hecho todo lo posible, pero lo único que falta es orar. Es como si fuera el repello, el relleno. ¡Qué vergüenza! Cuando la primera reacción del creyente, ¿cuál es? Orar. Un creyente de rodillas es un soldado armado del Señor. No tenemos lucha contra carne, sino ni carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra fulanito o sutanito, sino contra el ejército de Satanás. Por tanto, tenemos que estar armados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. Y allí estaba la iglesia orando. Otra cosa con relación a Jacobo. Jacobo y Juan se acercaron con la mamá a pedirle un puesto, 2 puestos en el gabinete de Cristo, que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Se acuerdan, verdad? Ellos decían, oye, vamos a aprovechar la palanca que tenemos con él y nos acercamos antes que los otros a pedirle un puesto en el gabinete. Esto se vuelve tanto la política nuestra, ¿no? En el mundo. Yo soy amigo de sutano. Todo el mundo tiene palanca para entrar. Y yo hago política para entrar en algún puestecito allí, pero en las cosas de Cristo no son así. Entonces ellos vinieron con esa petición y teniendo a la mamá por delante. ¿Sabes que las mamás ruegan más? Quizás los hijos estaban un poco avergonzados para pedirle ese puesto, pero la mamá sí. La mamá pide por los hijos. Entonces dice en Mateo 20 en adelante, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Hermano, cada vez que oramos, todo lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. No siempre. El Señor dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Ni nada menos que en el gabinete de ministro de gobierno, ministro de la presidencia. Entonces Jesús respondió, dice, no sabéis lo que pedí. Esa es una petición que no se puede contestar porque amerita y está condicionada a una entrega, a un sacrificio, a un sufrimiento. Entonces dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Cuál es el vaso? El vaso del sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Cristo oraba en el Getsemaní? Oraba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa del sufrimiento. Y ser bautizado con el bautismo, con que yo soy bautizado, ¿qué bautismo? El del sufrimiento. Y ellos dijeron, podemos. Y pudieron al final. Pudieron, y yo estoy seguro que también dentro de los 24 ancianos están estos hombres de Dios aquí. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Mire, es cierto, porque Cristo conoce, Él es omnisciente, omnipresente, conoce lo que iba a pasar. Yo sé que beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí hay un orden. ¿Quién es el que designa
los 24 ancianos o las consideraciones de corona, el Padre Celestial. Hay dos cosas que he visto que el Padre tiene autonomía absoluta, ni el Hijo se mete en cuanto a los puestos de reconocimiento, y dos, al día en que va a venir Cristo. No os compete a vosotros sabéis los tiempos y las sazones, que solo mi Padre Celestial lo sabe. Así que cada vez que alguien viene a decir que le pone fecha a la venida de Cristo, sea anatema. Porque el Señor dice, no les toca a ustedes, hagan su trabajo y no estén viendo por dónde vendrá el Señor. Que se pasan viendo por un telescopio si ya el diablo nació, si ya el 666 está en algún producto. Están vidageneando por dónde va a venir el enemigo cuando el Señor nos mandó a ser proactivos en cuanto a predicar el Evangelio, a ser discípulos, congregarnos, tantos mandamientos directos para estar activos y ocupados en las cosas de Dios, que está distrayéndole por dónde va a entrar el diablo. Eso no nos toca a nosotros. Es más, no vamos ni a verlo, porque yo espero a Cristo, no al anticristo. ¿Tú esperas al diablo? ¿Tú esperas a la bestia? ¿O vamos a ser arrebatados juntamente para irnos al cielo? Porque cuando ya la iglesia sea arrebatada, comienzan los juicios sobre la tierra. Y el primer caballo que sale es de la bestia. El caballo blanco de los 4 que tenía, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, se cumplió que Jacobo fue decapitado, sufriendo, tomando la copa del sufrimiento. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Qué ametralladora tenemos? Bazooka, tanque de guerra. Todos nuestros misiles son espirituales. Vamos a hacer aquí una oposición contra Herodes. A ver quién se levanta de guerrilla cuando... La iglesia de Cristo nunca ha sido así. Nosotros no somos espartacos para estar acabando con el Imperio Romano. Nunca, a lo largo de la historia, nuestro combate es con oración. Para que se abran puertas para la expansión del Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? Que orad sin cesar. También habla Cristo sobre la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es esa parábola? La de la viuda pobre y del juez injusto. Que la viuda pobre, que es una exageración, porque nadie quiere ayudar a una viuda pobre, no tiene jubilación, no tiene familia, no sirve para votos, nada, no tiene influencia. Pero aquí está hablando de un caso de indefensión que todos nosotros, ninguno de nosotros, dígame si no, puede usted tocar directamente a la puerta del Señor y el Señor le abre. Pregunto. ¿O usted necesita hablar con el pastor que está más cerquita de Dios para que haya influencia ahí arriba? Todos somos hijos, no somos ni hijastros, ni sobrinos, ni primos, ni tíos del Señor. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Y si es así, ¿cómo se pelea la guerra espiritual? Con oración. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en este cuerpo, no militamos. ¿Qué significa no militamos? No combatimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es cuestión de carácter ni de temperamento, de que yo tenga un carácter fuerte. A mí eso que... Todo es cuestión de... Ninguno de nosotros tiene potencia. La potencia viene de Dios. Nuestra armadura, nuestra milicia es espiritual, nuestro combate. ¿Y para qué sirven las armas del Señor en la oración? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora hay fortalezas anticristianas que se han levantado. ¿Cómo se derriba eso? Con la oración. Yo oro al Señor que toda la nube de demonios que hay, que ha recorrido Europa y está por los Estados Unidos, está siendo muy influenciada, donde Dios ya no existe. Las iglesias están cerradas. Hay mezquitas sí bastante,
pero iglesias cristianas cerradas. El Evangelio de Cristo está enterrado. Y cerrar el Evangelio de Cristo es enterrar la civilización occidental. Porque si algo bueno tiene Occidente es por producto de nuestro Señor Jesucristo. El que le dio valor a la mujer fue Cristo. Pero entonces, a la iglesia al estar opaca, oculta, y pues, teniendo la luz debajo de un cajón, no está alumbrando al mundo y menos ser sal de la tierra. Ha sido pisoteada, derribando argumentos. Cuando estamos orando, derribamos argumentos, destruimos fortaleza y toda altivez, porque es altivez, el rebelarse contra Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este combate es un combate en oración. No se puede estar haciendo pancarta. Podemos hacer pancarta lo que quiera. No es que estoy diciendo que no. Hay muchos que dicen no al aborto, pero hay algunos que dicen, pues yo tengo derecho de decidir por el producto que tengo en la barriga. Quieren jugar al sexo, pero no las consecuencias del sexo. Nosotros podemos decir como cristianos que el ser, que Dios, hay un ser dentro del vientre desde la concepción. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Desde la concepción hay vida, ¿sí o no hay? Nosotros creemos en el derecho de nacer, no el derecho de abortar. Porque creemos que hay una vida. Tú no puedes disponer de la vida que está dentro de ti, porque es una vida. Y cuando veo a estas feministas antiaborto, o digo pro-aborto, yo le digo, oye, gracias a Dios que estás hablando porque tu madre no te abortó, ¿viste? Pero bueno, cerramos este capítulo. Pero ¿cómo se combate en este tiempo de fortalezas? Se combate en oración. En oración. Y lo que llaman hoy educación sexual es corrupción de menores. A un niño tú no puedes influirlo en algo que no está ni pensando. Pero entonces tenemos que orar, bendito Dios, para que se pueda predicar la palabra en toda esquina de nuestro Panamá y más allá, porque este país es como Antioquía, es cosmopolita. Gloria a Dios. Dice, entonces, ¿qué hacía la iglesia? Orando sin cesar. Entonces, ¿cómo se enfrenta la guerra espiritual? En oración. Aquí tengo ¿cómo se callaron los Jericó? Las murallas de Jericó eran inexpugnables. No había forma de asaltarlas. Y el Señor dándole vuelta a la ciudad, 7 días, ahí hubo un grito de victoria y se cayeron las murallas de Jericó. Porque Dios tiene poder para vencer al enemigo. El Señor, con las 10 plagas de Egipto, podemos ver nosotros la gloria de Dios. Y que usó hasta el granizo como una ametralladora. El Señor puede hacer lo que quiera, como quiera. Es más, vamos mejor darle la oportunidad de que Él actúe para que su poder sea abierto. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo se libra la batalla? Creyendo que Dios va a actuar. Porque si yo estoy orando y yo mismo no creo que Dios va a actuar, porque estoy orando. Eso es como una especie de sugestión. O es una especie de catarsis, de estar limpiándonos, ¿no? Pero la oración es que dice, creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo. Entonces, y cuando Herodes, dice el verso 6, le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo. ¿Tú dormirías con la ejecución mañana, que te van a decapitar? ¿Ah? ¿Pero qué dijo Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Así dice la carta de Pedro o no? Para que tú duermas bien, échale la carga al Señor. Si tú la cargas, vas a ser un noctámbulo. No vas a dormir. Échale las cargas. Y Pedro estaba roncando en medio de los soldados. Aquí dice que estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¡Qué barbaridad de exageración! 2 soldados adentro, 2 soldados afuera y encadenados. Y aquí que se presentó un ángel del Señor.
y una luz resplandeció en la cárcel. Se prendió el foco, una luz, y tocando a Pedro, Pedro, despierta. A Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, ya. Siempre las cosas del Señor son pronto, ya, el momento. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron de la mano. No había llave para abrirlas, se cayeron las cadenas. Porque cuando estamos con Cristo no hay prisiones. Y le dijo el ángel, cíñete, o sea, amárrate la correa, amárrate la soga y átate las sandalias. Ponte los zapatos, porque tampoco voy a hacerte que vas a flotar. Ponte los zapatos, las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, tu manta o tu capa, y sígueme. Y Pedro, saliendo, le seguía. Pero él mismo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, él pensaba que estaba soñando. Y dice pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, igual que el lienzo cuando bajó 3 veces. De repente también esta es una visión. Y yo creo que así nos va a pasar a nosotros cuando estemos en el cielo. Vamos a decir que nos toca el arrebatamiento, y todo creyente en su generación que vivió siempre esperaba el arrebatamiento. Y cuando nosotros estemos allá, ¿dónde estoy? ¿Dónde fue esto? Porque no podemos, no tenemos los ojos para poder captar la grandeza de nuestro Señor. Y dice sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y a la puerta última, el portón, la cual se les abrió por sí misma. Ese es como el portón de llegar yo a mi edificio. Le toco electrónicamente. Así se abrió. Se abrió la puerta como si fuera por un control eléctrico. Y Pedro salió, que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Sigamos leyendo. Entonces Pedro, volviendo en sí, todo lo que recorrió caminando, como un sonámbulo, pensando que estaba durmiendo y no estaba durmiendo, y volvió en sí y digo, ahora entiendo. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Me ha librado de la mano de Herodes. ¿Cuántos dictadores tenemos que combatir orando, hermano? Si queremos ver un cambio donde sea, orando al Señor. Porque en gran medida los problemas del mundo son problemas espirituales. Porque el mundo entero está bajo él maligno. ¿Y cómo se combate y cómo se pelea? Orando. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque ya iba a haber el festín de la decapitación de Pedro y el Señor lo libró de la mano de Herodes. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta liberación? ¿Por qué fue? Porque la iglesia estaba orando sin cesar. Sin cesar. Es como la viuda pobre y el juez injusto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo uno desmaya? Cuando no ve la respuesta enseguida o tarda en responder. No desmayes, porque el Señor va a actuar. Entonces, el segundo, en esta batalla espiritual, lo que debemos aprender es que primero orando y segundo que Dios va a actuar. Dios va a liberarnos. Él vino a liberar a los cautivos. Y en tercer lugar, son 4 puntos. En tercer lugar, cuando estamos librando una batalla espiritual, debemos saber que Dios responde, aunque cuesta creerlo. Los mismos que están orando después no pueden creer que verdaderamente contestó. No sé si les pasa eso. ¿Les ha pasado alguna vez eso?
¿Y? No puede ser. Yo nunca me puedo olvidar, una vez predicando allá en las islas estas de las Perlas, archipiélago de las Perlas, ¿cuándo era? En la isla de la Esmeralda. Esmeralda era vieja, sí. Y comencé a predicar. Y había un señor que tenía un pie. Que digo, ese hombre que van a tener que cortarle esos pies. Pero hinchado, enorme. Y yo oro. Ahí estaban los moradores ahí. Yo digo, Señor, para que estos crean que tú eres grande, sala a ese hombre. Nombre de Cristo Jesús. Sálalo para tu gloria y honor. Y me fui, el hombre se fue. Al día siguiente vino a donde estábamos nosotros dormidos a ver si había un zapato para él, porque habíamos traído zapatos. Y había un par de zapatos de Eloy que eran muy buenos. Yo digo, cuando el hombre me enseña los pies, arregladito, hermano. Y le tocó, y que entró el pie como un guante dentro de los zapatos. Increíble. Yo mismo, uno mismo, le cuesta creer después la respuesta al Señor. Porque eso es tremendo tamal que es ese pie de ese hombre. Y de un día para el otro. Hermano, uno a veces tiene que pedir perdón, pero gracias a Dios en la Biblia, porque aparecen estos pasajes que no solamente somos nosotros, sino también ellos. Y vamos a hacer este punto. Y habiendo considerado esto, que ya estaba afuera, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué es Juan Marcos este? El que escribió el Evangelio de Marcos. Un muchacho medio consentido de su mamá, ¿se acuerdan? Que aparece en el Evangelio de Marcos, aquel joven que sale desnudo, que lo iban a apresar y salió corriendo, que le quitaron el manto. Ese era Juan Marcos. Y Marcos fue en el primer viaje misionero. Yo voy, tío, yo voy contigo, porque era ¿quién? Sobrino de Bernabé. Yo voy. Y después dice, ya me regreso, ya no aguanto. Y vamos para el segundo, dice Bernabé, yo lo llevo. No, señor, dice Pablo, ese no va, porque él no está llamado para el ministerio. Pero yo quiero que vaya, no va. Y se dividió el asunto, ¿cierto? Pero gracias a Dios que Bernabé también, que es padre de consolación, se afirmó un futuro evangelista o un escritor del libro de Marcos. Dice que en la casa de María, donde muchos estaban reunidos orando, ¿qué estaban haciendo? Orando sin cesar, porque ahí era el sitio de oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Rode es en hebreo, en griego significa rosa. Así que las rosas que están aquí, Rosachen, se llaman Rode en hebreo. Dice que la cual cuando reconoció la voz de Pedro, que de gozo no abrió la puerta. Es Pedro. Y del gozo, eso pasa, ¿no? A veces, ustedes no han visto que hay certámenes y quiere decir algo, es que yo estoy muy emocionada. Y no le sale nada. Porque la emoción priva sobre la racionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pedro está en la cárcel, oye. ¿Verdad que Pedro está en la cárcel? Siéntate y vamos a seguir orando. Pero ella aseguraba que así era. Es Pedro, es Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. En este caso, los judíos, como también en nuestra tradición, siempre hay un ángel de la guarda, ¿no? Es el ángel de la guarda de él. Mas Pedro persistió en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, atontados de ver que ella estaba y estábamos orando. ¿Qué está? Impresionante. Al día siguiente lo iban a decapitar.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, váyate, no despierten a los vecinos, calma, calma, calma. Les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermano, miren, yo le voy a decir algo. A veces, miren lo que le voy a decir, espero que la intención sea sana. Yo he escuchado comentarios que cuando dice aquí que Pedro se fue a otro lugar, que se fue a Roma, y allá en Roma murió y todo eso. Oye, pero lean la Biblia, en Hechos 15, Pedro está participando en el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cómo quedó en Roma si está ahí en Hechos 15? Y eso es lo que pasa cuando nos apartamos de la palabra y sacamos doctrina de hombres. Bien, sigamos leyendo. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Los 16 fueron sentenciados a muerte, porque ustedes saben bien que entre los soldados romanos, que estos eran, claro, estaban bajo el dominio de Herodes, el carcelero de Filipo se iba a suicidar, porque si se les escapaba los presos, esa era una pena de muerte. Y acá así fue lo que pasó. Da dolor porque son 16 almas que van a sufrir una consecuencia, pero Dios es el que actúa. Estos guardias, que en la cara de ellos se fue Pedro, ¿no les hay una similitud con los guardas que estaban custodiando la tumba de Cristo? Que quedaron atontados, como desmayados, porque basta que un ángel venga para que ya se acabó cualquier oposición que haya. No se necesita tanta gente, un solo ángel. Cuando Pedro dice que viene a sacarle a defenderlo y le corta la oreja a Malco y le dice, guarda tu espada, y le colocó la oreja, ¿tú crees que en este momento yo no podía clamar al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras entonces? Todo tiene su lugar. Entonces Herodes, porque Herodes no tenía nada de espiritual, hermano. Él mantenía las costumbres judías porque le convenía, porque estaba en Judea, pero él era 100% político. Todo lo que hacía era por su conveniencia política. Después de esta liberación de Pedro, él ya quedó amañado, ya digo, aquí hay traición, aquí hay todo, y se fue y se trasladó a Cesarea. Y vamos a leerlo aquí mismo. Dice que mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, ordenó pues la muerte de estos soldados. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué pasó en Cesarea, hermanos? ¿Se acuerdan? Cuando allí fue en la casa de Cornelio, que ya era jurisdicción romana. Pero bien, entonces, ¿cuál es el punto que quiero decirle? Puede suceder que estamos orando por algo que es muy imposible, que Dios sea liberado, Pedro sea liberado de la cárcel, y cuando sucede no lo creamos. Siéntate, roda y sigue orando. Y vamos al último punto. Hay algo que ha ocurrido. ¿Se acuerdan cuando Saulo estaba persiguiendo fanáticamente? Era un hombre bien intencional, creía que estaba defendiendo una verdad, persiguiendo al camino del Señor, y el Señor lo derriba y después lo suma en su ejército. Ya a Pablo lo sumó, pero a Herodes lo restó. Y vamos a ver cómo termina el caso de Herodes. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, que es lo que hoy es Líbano, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero, siempre va a haber coima, pues hasta en los tiempos, esto no se inventó acá, sino en todo el mundo hay coima. Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz,
porque su territorio era abastecido por el rey, por el del rey. No había cereales para repartir allá. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, estaba vestido bien refinado y muy delicado, ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es arengar? Arengar es un discurso público, normalmente es populacho ante un público, es una exaltación pasional, discurso. Y entonces la arenga. Y entonces el pueblo se pilló este pueblo que quería y necesitaba al rey, que aclamaba diciendo, gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él contento. Y dice que en ese momento, al momento, un ángel del Señor le hirió de muerte, por cuanto no dio gloria a Dios. Hermano, la razón de ser de nosotros, como criaturas y ahora más como hijos de Dios, es darle gloria a nuestro Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la base tenía vanagloria. La vanagloria es buscar la gloria personal, buscar el like, buscar seguidores, buscar notoriedad, como los fariseos. Y expiró comido de gusanos. Y este hecho también fue contado por Josefo, el historiador judío, pero que trabajaba para Roma, cuenta el evento de la muerte de Herodes, y exactamente como aquí está planteado. Pero ya una vez viene la baja de Herodes, ¿qué pasó con la iglesia? Muerto el perro, se acabó la rabia. Este era el opositor. ¿Y qué ocurrió? Pero la palabra del Señor, ¿qué pasó? Crecía y se multiplicaba. Entonces, siempre va a haber un avance de la iglesia, una oposición, un instrumento de Satanás. Oramos para que ese instrumento sea quitado o vencido y el Señor actúa. ¿Y qué sigue en la iglesia? Avanzando, multiplicando la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Que en estos tiempos finales, en estos tiempos que escasea la palabra de Dios a nivel mundial, Panamá, nuestro país, sea una Antioquía, predicadora, evangelista, discipuladora, que nosotros llevemos el evangelio y que de aquí salga para muchos lugares. Entonces, hermano, ¿cuál es la aplicación en esto? Mantente en guardia. ¿Pero qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre normalmente? Ocurre normalmente que si las cosas van bien y es una rutina que yo hago todos los días y todo me sale bien, normalmente ¿qué pasa? Se enfrían, nos enfriamos, ¿sí o no? Nos enfriamos. El tiempo espiritual más peligroso que hay en la vida de un creyente es cuando tenemos cero problemas. No se relajamos. Hay domingo, pero tú sabes, mujer, que ¿por qué no nos vamos a un resort? Yo me siento un poco estresado. Vamos a cogernos lo suave. Y chácate, el Señor sabe que tenemos que tener un aguijón que nos desinfle, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y siempre va a haber un aguijón. Yo lo tengo, yo no sé cuál es el suyo. Yo tengo mi clavo. ¿Pero para qué? Para desinflarnos, para poder depender de Dios. Y ya yo no lo quiero quitar. Ya Pablo le pedía, quítamelo, Señor, quítamelo. Y dice, no, que te lo queda y te lo queda. Porque así va a ser que dependas de mí. El tiempo más peligroso nuestro es cuando tenemos cero estrés, cero problemas, todos estamos en Walt Disney, una vida de car wash, todo tranquilo. Digo, ¿qué va? Este engreído e envanecido hay que aterrizarlo. Y eso va a pasar. Se lo digo desde ya, porque es así. Porque el Señor quiere que seamos hijos para Él, obedientes a Él, que vivamos su voluntad, no la tuya. No estar como una cometa por ahí y siempre pasa lo mismo. Le estaba contando a una hermana que no está, la vi, la tropecé y dije, ¿qué vas a esperar? ¿Cuándo vas a regresar al redil del Señor? ¿Cuántas mordidas de lobo quieres? Entra al reposo de tu Señor, entra a la iglesia de vuelta.
Bueno, entonces, si estamos en una guerra, ¿cuál es lo recomendable? Ármate. Por lo demás, Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué logramos con la oración? Fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate, el poder de Dios está en nosotros. Y usted ve cómo los muchachos, los jóvenes están con los héroes de Marvel, el Capitán América, que el otro, que el Spider-Man. Cuando nosotros tenemos todo el poder de Dios disponible para nosotros, no de linterna verde ni nada. Todo el poder de Dios, ¿sí o no? Y si alguien te dice a ti, así, oye, Eri, saliste, te pusiste el uniforme, te pusiste la armadura, digo, póngasela, no espere que le den una revolcada al mundo, póngasela. Pongámonos toda la armadura de Dios, ¿sí o no? Vestíos de toda la armadura de Dios, no es que te con ninguna, dejar afuera, para que podáis que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que el diablo está acechando, y así son, el gato, todos los felinos son así, se quedan ahí rato, y tú puedes hasta impacientarte, ¿y cuándo va a atacar? Él está chequeando en la manada ahí de las gacelas que están en la llanura africana, cuál es la más boba, para no perder tiempo tanto correteándolo. Esta está fácil de comer. Entonces, hermano, desde ya les corrijo y les digo que Satanás no va a decir, hombre, ya el pobrecito Ligio ya le ha revolcado mucho, le voy a cambiar de víctima. No, te va a matar. Porque si te ve débil, te va a devorar, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que, ¿qué? Ponernos la armadura porque está acechando el enemigo. ¿Y a quién va a atacar? Al más débil. Siempre. El más débil. ¿Y cuál es el más débil? El que se cree que no es débil. Ese es el peor. No hay peor engañado que el engañado, que el autoengañado. Y dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos. Estoy leyendo de nuevo, gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. ¿Habrá día malo? ¿Cuándo va a ser el día malo? Cuando viene el ataque, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Y por qué? Miren, hermano, ahora mismo tenemos una batalla de Satanás contra mí, contra ti. Y la enfrentamos y terminamos ¿cómo? Firme. Pero no se ha acabado la guerra. La guerra se acaba cuando estemos muy arriba, pero acabamos. Armado porque esta no es nuestra patria. Armado porque somos peregrinos y extranjeros camino a la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos aquí una visa, pero nuestra nacionalidad es allá arriba. Mi cédula, de la cédula de cada uno de nosotros, independientemente de la colonia que usted venga, usted pertenece a Cristo. Pero aquí abajo vamos a tener batalla. Termina una batalla, viene otra. Y viene otra. Es más, vienen peores. Pero qué bueno que haya batalla porque uno gana experiencia, veteranía en la guerra. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la enseñanza? Orar. Y orad, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero ¿quién es más fuerte? Es como aquel conejo que está corriendo porque lo está persiguiendo un coyote y está listo.
y de repente ve a un cazador con una escopeta y ¡ran! Se le trepa al cazador arriba. Y el cazador se queda y queda ahí amarrado, abrazado al cazador. Y el coyote cuando ve, comienza a gruñir y ya entiende el cazador y lo apunta con la escopeta y sale huyendo el coyote. Pues nosotros no somos eso. Si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Cristo es nuestro protector, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Diga al débil, fuerte soy. Así que oremos. ¿Quién tiene cargas? Yo no sé, esa pregunta está retórica, pero todos tenemos. Aquí el que se cree fuerte, yo no estoy bien. Esos son los peores. Vamos a ponernos en pie por en reverencia a nuestro Señor y pedirle de todo corazón que actúe en nuestro favor. Confesemos nuestra debilidad. Confesemos nuestra debilidad. Padre nuestro que estás en los cielos, somos débiles, Padre. Necesitamos de tu amparo porque somos débiles. Tú eres el poderoso gigante. Danos la fuerza tuya, revestidos con el poder de lo alto, colocándonos nuestra armadura. Coloca la armadura en nosotros para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre mío, válete. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Te pido, Padre, que si mis hermanos están enfrentando una batalla ahora mismo, que se coloquen su armadura, líbralos del mal, líbralos de la angustia que están viviendo. Echamos fuera toda nuestra ansiedad, te la echamos sobre ti, Padre mío, para dormir como Pedro en la cárcel, Señor, con tranquilidad, porque tú vas a actuar. Señor, te pido, Padre, glorifícate en las pruebas de cada cual, glorifícate y muestra tu amor y tu misericordia para con mis hermanos. Libéralos, Padre. Rompe las cadenas que haya, porque siempre va a haber alguna opresión, porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, te lo ruego. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador y Redentor. Y si estamos permaneciendo en ti, permaneciendo en la vida, daremos fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.